Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. Seguramente han escuchado hablar mucho del tema de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar a los contadores como profesión. Sin embargo, también existe el otro punto, ¿no? La cuestión de cómo automatizar tareas, cómo mejorarlo. Sin embargo, queda un punto en el aire. La cuestión de habilidades blandas, de cuestiones que hoy en día quizás como contadores no hemos explotado, no hemos valorado y que en un futuro probablemente esa pueda ser la diferencia que nos haga permanecer y que ayude a mejorar los negocios. Y para eso el día de hoy nos acompaña un experto en recursos humanos que trabaja en una empresa que desarrolla talento llamada CDG, una firma especializada en gestión de talento, evaluación de potencial y alineación de capacidades humanas con la estrategia de negocios. El ingeniero Ángel Taboada. Ángel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Espero que les podamos generar algo de valor en esta conversación, porque yo creo que sí hay mucha tela de dónde cortar y mucho que aportar. Y para entrar en materia, Ángel, tú que pues has tratado quizás con muchos contadores desde el punto de vista a lo mejor de reclutamiento, de evaluación y demás, ¿cómo nos perciben a los contadores? ¿Cómo nos ven? Va, a ver, no me gusta la contestación que te voy a hacer porque pues depende de qué tipo de contador y demás. Pero bueno, sí, efectivamente, a ver, el negocio de nosotros tiene alrededor de 42 años y nos dedicamos a evaluar muchos contadores. Y este año en particular, fíjate que hay algo que no entendemos, pero este año es el año que hemos evaluado la mayor cantidad de directores generales y también mucho director de administración y finanzas. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Que el perfil de los directores de administración y finanzas ha estado cambiando un poquito. ¿Y en qué sentido ha estado cambiando? Y esto va relacionado con tu pregunta de cómo nos perciben. Fíjate que hay una competencia que antes no se estaba evaluando en los directores y ahorita ya se está evaluando, que es el tema de diversidad e inclusión, pero esto se refiere a tú como contador, ahorita ya que hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pues tú tienes a mucha gente en la empresa, colaboradores tuyos o clientes, que los cuales pues tú tienes que tomar en consideración lo que están diciendo y sus experiencias, porque tú tienes la información de los números, pero el tema es con esa información de los números, tomando en consideración la experiencia de las personas que están en la empresa, ¿cómo puedes generar valor? Entonces, la percepción en el pasado era de contadores, personas muy cuadradas, pero ahorita cada vez más estamos viendo personas que son un poco más abiertas, o más bien dicho, las empresas están requiriendo que esos contadores tengan más visión para poder contar una historia a través de los números. No nada más que te entreguen el reporte Así y es. pues ahí está, ¿verdad? Sí, hacer a un lado, como coloquialmente dicen, la fealdad de los números, ¿no? O sea, Así es. darles la historia que hay detrás, cómo se llegaron a los números, qué implicaciones tiene. Sí, de hecho, en una invitada que tuvimos hace tiempo decía que ella esperaba como una función de dirección que los contadores le dieran, oye, la información, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿cómo la utilizo para tomar decisiones? ¿Cómo se traduce? Porque yo no soy especialista, yo no conozco el trasfondo de los números, entonces ese es el valor agregado que ella en lo particular esperaba de los contadores. A ver, hay un símil, voy a elevar un poquito la conversación. ¿Qué me ha tocado ver en las juntas de consejo? En las juntas de consejo, en las más exitosas, el 25% del tiempo de la reunión lo dedican al pasado. Okay. ¿Qué es el pasado? Oye, pues cuánto vendimos, el estado de resultados, el EBITDA, pues eso es el pasado. Pero el otro 75% es, bueno, con esta información que ya vimos. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Y en ese qué vamos a hacer, necesitamos cambiar un poquito la actitud de la información que estamos presentando. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, vamos a hablar de aquí en Nuevo León, por ejemplo, pymes, Sí. de 1,000 empleados. Un contador te puede decir, oye, pues fíjate que nos subió la nómina. Oye, ¿y en cuánto subió la nómina? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo tiempo extra o demás? Pero a veces, cuando en la organización nadie se quiere meter a analizar las causas,
siempre es problema de alguien más. Exacto. No, pues es problema del contador, Sí. es problema del de calidad, pero hay un ejemplo que yo les menciono, que en una pyme de 1,000 personas, si tú tienes, por ejemplo, una rotación del 35% anual, Ujú. que es un 3%, Hugo, mensual, Así está es, sí. súper bajita, Ujú. está súper bajita. ¿Cuánto creen que cuesta en una empresa de 1,000 personas una rotación del 3%? No, ni idea. Ni idea. O sea, Bueno, te voy a dar datos, súper bajitos. ok. Suponiendo un 3% de Ujú. rotación mensual, que es muy bajita, más o menos el costo de reponer a una persona aquí en México anda, en un operario, Sí, sí, te sí. cuesta entre 40,000 pesos y 90,000 pesos. Así es. Oye, Ángel, estás loco, pues ¿cómo va a costar 40,000 pesos si le pago a lo mejor 15,000 pesos? No, pero la capacitación, curva de aprendizaje, errores. Los errores. Oye, perdiste un cliente, el retrabajo. No mencionemos el tema que en esa curva de aprendizaje a veces hay accidentes y la prima del IMSS con Sí. 1,000 personas te sube 2 millones de pesos al año. Exacto. Entonces, el cálculo yéndome a un 35%, 40,000 pesos, hombre, son ¿qué? 13 millones de pesos al año. Así es. En un 50, o sea, con un 50% de rotación, estás hablando de 17 millones de pesos. Entonces, cuando el de reclutamiento y selección llega y te dice, oye, Hugo, ¿me das dinero pues para comprar un software para poder contratar a mejor persona? No hay presupuesto porque estamos gastando mucho en retrabajos. Pues, güey, pues ahí está la bronca, cabrón. Pero tú cuando vas con producción y le dices, oye, ¿por qué estamos teniendo tanto tiempo extra? Pues no sé, pregúntale a recursos humanos, porque recursos humanos me está contratando mal. Así Y es. vas con recursos humanos y recursos humanos te dice, pues es que producción los corre. Sí. Y entonces ahí está la bronca Sí, entre se van todos. pasando la bolita y al final no. Pero nadie está analizando la información y está diciendo, oye, bueno, y el otro tema es que tú no tienes en el estado de resultados pues un rubro que te diga cuánto te cuesta la rotación, nadie lo Exacto. tiene. Sí, no, Pero si te pones a rascar, hay mucho dinero, pero si seguimos reportando nada más el puro numerito, sin analizar. Exactamente, sin ver, hombre, tan fácil que es hacer una proyección hacia, yo hablo mucho de las matemáticas rancheras, o sea, para mí las matemáticas rancheras es, oye, no pues fallan. si en este trimestre tuvimos esto, pues multiplícalo por otros 3 trimestres más y eso es lo que nos vamos a gastar. Ay, caray. Entonces, bueno, hay mucho que hay que hacer. Sí. Vaya, y los contadores son los que tienen la data. O sea, para mí, personas, en las evaluaciones que nosotros hacemos hay 2 áreas que siempre salen muy bien evaluadas. Los contadores y los de TI. O sea, por lo general les gira la piedra bien cañón a estas 2. O sea, digamos, no es falta de capacidad, sino es falta a lo mejor de comunicar, de transmitir, de... Y si te fijas, las características de los contadores y de los de TI, pues son personas que no necesariamente les gusta socializar. Exactamente. O sea, Digo, a diferencia de un comercial que esa es su vida. O sea, exactamente. eso es lo pero que son desorganizados de los comerciales y demás. Entonces, hay mucho que... Y lo que yo he visto, Hugo, es estas personas con esas habilidades o sea, de contador y de TI, ¿sabes por qué son exitosos? Porque los de TI, como se tienen que meter a arreglar muchos temas de sistemas, terminan aprendiendo en muchas áreas. Exacto. Entonces, de repente el de TI conoce de producción, de calidad, de administración y finanzas, de recursos humanos, y tiene una visión muy grande. Hombre, el contador también puede tener esa visión muy grande, pero nada más que hay que... encauzarlo. Pues hay que dejar de entregar la data y tratar de decir, oye, esta información, ¿qué me dice para el próximo trimestre? ¿Qué me dice para el último trimestre con esta tendencia? Exacto. Entonces, me encanta, ¿eh? Sí. No, y yo digo, ahorita que mencionabas de analizar la información y, por ejemplo, retomando un ejemplo de la nómina, a veces la nómina aumentó por una cuestión natural, que en el mes hubo 5 semanas en lugar de 4, por ejemplo. Y entonces ahí se incrementó y... Pero está fácil. Sí, esa está fácil de explicar. Sí. A mí lo que me molesta mucho es que cuando llegas y dices, oye, a ver, esto va para los chavitos que apenas se van a graduar, ¿verdad? Exacto. O sea, tú puedes proponer todo lo que quieras en la empresa, pero el director general o el dueño siempre te va a preguntar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo? Esas son las 2 básicas. Entonces, esto va para los contadores, cuando tú llegas y le dices, oye, subió la nómina y no dices por qué,
pues ¿de qué me sirve? A ver, pues me estás leyendo la información que yo la puedo leer. Sí. Es lo que yo le digo a mis consultores. Oye, compadre, fuimos a la presentación con el cliente. Le leíste el PowerPoint. ¿Valor agregado? Cero. Ujú. Cero. Entonces, yo creo que nos tenemos que educar. Y si queremos diferenciarnos de la IA, Sí, es clave ahorita. la IA no se puede meter. La IA ahorita no tiene la capacidad de irle a preguntar al de operaciones, o al de recursos humanos, o al de calidad, o al de mantenimiento qué pasó, o a la parte comercial. Nosotros ahorita sí tenemos esa capacidad. Entonces, hay que utilizarla. Pero yo creo que ya pasó el tiempo de, o sea, las personas o los despachos que estén nada más, a ver, y no estoy denostando, ¿eh? Sí, no, o sea, no, ahorita el cumplir con lo que se requiere es un arte. Sí, y es lo mínimo indispensable. Está muy cañón. O sea, yo creo que tú y yo tenemos gente que no trabaja para nosotros. Así es, sí. Tenemos una especie de outsourcing. Ándale, sí. Sin informarlo. Ahí sí se vale, ¿verdad? Sí. Pero muy bien. Sí, ¿no? Y como comentas, cada vez el tema de profundizar con la información y a veces, por ejemplo, tú que te ha tocado hablar con empresarios y demás, ¿hasta qué punto el empresario pudiera ser la barrera para lograr eso? O sea, que el empresario dice, oye, a mí dame la información y yo la analizo. Es decir, que a lo mejor no quiere escuchar la verdad o no quiere... A ver, hay varias... Ojo con lo que te voy a comentar porque esto yo se lo digo a muchas empresas. A ver, si no te están involucrando en la decisión y te están diciendo, oye, Hugo, tú dame la información y yo la proceso, es porque no le estás generando valor. Okay. Entonces, a ver, ¿cuál es la palabra que por lo general cuando te dicen de un contador todo el mundo dice? O sea, que es cuadrado. Que es cuadrado, que te dicen que vas con el contador y te va a decir que no. O sea, vas a ir con el contador y te van a decir siempre que no. Sí, que le va a poner peros a las cosas. O sea. Lo que yo más aprendí de un maestro tengo varias maestrías, pero de la segunda había un cuate de finanzas muy bueno, una eminencia. Y cuando nos presentaba el caso, que lo tenía él súper estudiado el caso, me llamaba mucho la atención, Hugo, que los alumnos, que también muy brillantes, cuando proponían una alternativa de cómo llegar a la solución del caso, el maestro nunca decía, no, estás equivocado. O sea, el maestro con una apertura decía, a ver, explícame, y tenía la apertura de escucharlo y para poder aprender. Entonces, creo que la manera en la que los contadores se cuestionen el cómo sí, va a cambiar la cosa. Te voy a poner un ejemplo bien típico. Yo como director general me pasa, y he aprendido a hacerlo. Tú ves al área comercial. Ahorita estamos, pues ya casi vamos a cerrar junio. Y tú ves a un comercial que lleva un 20% de venta, o sea, su cuota al 20%. Y el comercial te está diciendo, no, sí voy a llegar. Wey, ¿Cómo? ¿Cómo vas a...? A ver, ¿qué le vas a decir tú o yo? Sí, no. Güey, no vas a llegar. Sí, no, estás perdido. Bueno, vamos a cambiar el cómo sí. A ver, con la data que yo tengo y con la tendencia, no llegas. Si me pongo a analizar tu información, para poder llegar a tu cuota, teniendo ahorita el 20%, tendrías que estar, y de acuerdo a tu hit rate pero te estoy hablando de temas que me estoy metiendo, tendrías que estar cotizando tanto. ¿Cuánto llevas cotizado esto? Entonces yo estoy empezando, o sea, le estoy diciendo el por qué no y le estoy dando información. Del cómo sí. Pues del cómo sí o para que analice, porque muchas de las broncas que nos quejamos, y no voy a decir de los contadores, de los jefes en particular, es que, pues si tu jefe te dice que no, y no te explica el por qué no, pues, o sea, los empleados se termina yendo el entusiasmo. Exacto. Entonces, a veces nosotros somos muy fríos, como contadores o como directores generales, y decimos el no y no damos una explicación. Cuando damos la explicación, creo que estamos ampliando la visión de las personas, y este es otro tema también. Hay muchas empresas que son súper cerradas con la información. O sea, oye, pues si hay empresas que cotizan en bolsa y no les pasa nada. Bueno, a ver, vaya. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero sí entiendo o sea, cuando abres la información
y tú dices, oye, vamos muy bien o vamos muy mal, pues ahí tenemos de dos. O que las personas salten del barco y se salgan, o que digan, oye, pues vamos muy mal, ¿qué podemos hacer? Porque ni modo que el director general Sí, o con la varita o el mágica. contador solitos vayan a mejorar. Y te lo juro, hay pymes que se tragan ese sapo solos y no le dicen a los demás que van o sea, muy mal, Ujú. y las empresas terminan tronando. Hay que saber qué información compartir, pero yo soy de la idea, y no me voy a dejar mentir aquí, Kayla, todos los meses, yo comparto información, o sea, de cómo vamos, y les digo, vamos muy mal o vamos muy bien, pero para que toda la organización sume, Se alinea. se alinee, exactamente. Y ahorita que hablas de alinear, ¿cómo el contador puede alinear desde su trinchera? O sea, en tu experiencia, ¿qué has visto la forma en que el contador pudiera alinear y partiendo a lo mejor de los números, la historia y cómo elevar la información hacia arriba? Porque a lo mejor esta cultura no la tiene el director, sino que hay que hacer un trabajo especial. Bueno, te tengo malas noticias, porque ahí viene la pata de palo de los mexicanos. Desde tengo estudios de hace 42 años que los inició mi padre cuando evaluábamos personas. La pata de palo de los mexicanos es la planeación. No. Y ahorita sigue siendo un tema. A ver, ahorita veámonos, o sea, nomás volteamos a ver ahorita con el tema del mundial, o sea, planeación Sí. cero, o sea, Sí. cero. Pero eso también me ha tocado vivirlo mucho en las pymes. O sea, o sea, cómo quieres generar tu valor con los números? Pues si no sabes a dónde queremos apuntar. Sí. O sea, queremos irnos a Estados Unidos, hacemos cochinito, invertimos en esto. O sea, ¿tú cómo puedes decir si suelto el billete o no suelto el billete si no sabemos que queremos, o sea, invertir en ciertas máquinas o en Estados Unidos? Entonces, creo que ahí el tema es cómo nosotros apoyamos a los dueños de negocio, pues para hacer una mínima planeación. O mira, otra cosa bien sencilla, y yo se lo menciono, el presupuesto lo pueden hacer los contadores Sí. sin necesidad de estar con el director general, simplemente con los históricos. Sí, O sea, sí. oye, esta empresa no sabe. Hombre, con los históricos tú puedes hacer un presupuesto, se lo puedes ir a explicar al dueño y ahí creo que puedes generar mucho valor. Exacto. Oye, he estado viendo que todos los años contratan mucha gente. O sea, hombre, Sí. ahí está el valor que puedes Ajá. generar. Yo Sí. creo que hay mucho que se puede hacer. Sí, y digo, y esto, ahorita que mencionabas las pymes, hay muchos dueños que se basan en base al feeling. Oye, el feeling de las ventas, el feeling de la cobranza, 2, 3 indicadores que para ellos es relevante, pero cuando llega un tercero, que pudiera ser el contador, el tema, por ejemplo, la rotación, el costo de la nómina, cuestiones que indirectamente impactan en esos indicadores que son importantes para el dueño, pues ahí está ese valor agregado. Mira, hay una competencia que nosotros evaluamos y no necesariamente se le evaluamos a los contadores, porque es más de los de ventas, que es la resiliencia. Y la resiliencia, pues es la capacidad de los metales que cuando lo doblas llegan a su estado natural. Y esto te lo menciono porque en muchas ocasiones tenemos toda la data y vamos con el dueño y le decimos, oye, hay que mejorar el tema de la rotación o el tiempo extra. Y el dueño te dice, ay, ahorita tengo otras prioridades. Y ya. Así Y es. ya no, o sea, no tuviste esa resiliencia para volver, o sea, para volver a insistir y ahora sí sacarlo terco y decirle, oye, este tema lo tenemos, urge. Sí. Este tema lo vengo viendo todos los años, ya lo comparé con otros. Y a veces es importante separar un tiempo. Y tienes que tener ese feeling de decir, ahorita no es momento, ahorita sí es momento. Hombre, si es necesario, invítalo a cenar y tranquilo y en algún espacio, explícale los datos. Porque a veces en el día a día no te van a pelar. O sea, digamos que esas son las historias que hay detrás de los números. Y que a veces malamente nos damos por vencido a la primera. No estoy hablando nada más de los contadores, estoy hablando también de vendedores, de operaciones, de mantenimiento. O sea, que a la primera te dice el dueño que no y dices, no, pues ya dijo que no. Hombre, volvemos a lo mismo. Si vas a plantear algo, prepara esa interacción. O sea, tú ya conoces al dueño. Oye, ¿cómo le gusta que le presenten la información? Hombre,
Hay historias que a veces hasta te acercas con el asistente, oye, anda de buenas o de malas, pues Sí. no espero, güey, es algo Sí, muy sí, sí. importante, no lo voy a entrar Ajá. ahorita. Entonces ahí hay ciertas cositas que hay que saber leer con los dueños. Que hay que, en base a la experiencia, en base a cómo has interactuado. Y bueno, yo creo que, a lo mejor seguramente viste esos programas del Undercover Boss, que era el director que se iba de incógnito y se iba con la tropa, ¿no? A hacer el trabajo de campo y se daba cuenta de muchas cosas que las ideas de arriba, pues no permeaban hacia abajo, las broncas de abajo no subían. Hay un estadístico que leí la semana pasada, que el 85% de los empleados no conocen la estrategia del negocio. Ujú. A ver, está muy sencillo. Si ahorita de tus clientes que tienes, Hugo, haces una encuesta y les preguntas quiénes de ellos tienen una planeación estratégica para el próximo año, Me van a sobrar dedos de la mano. bueno, por increíble que parezca, me ha tocado en empresas que cotizan en bolsa, grandototas, que tú conoces, que cuando hacemos le llamamos el modelaje de competencias. El modelaje de competencias es, déjame entiendo tu estrategia para poder alinear los procesos de recursos humanos, de cómo contratas, cómo promueves, cómo compensas, Ujú. cómo desarrollas y cómo corres. Eso tiene que estar alineado a una estrategia. Y a veces cuando llegamos con esas empresas que dicen que sí hicieron la planeación estratégica, hacemos entrevistas a cada uno de los miembros del C-Level o de los directores y de repente nos damos cuenta que no están alineados. Y son empresas que cotizan en bolsa grandototas. Entonces, creo que sí es muy importante esa parte de alinearnos a alguna estrategia o como contadores o firmas de contaduría, oye, pues te recomiendo que guardes un presupuesto X pequeño para que contrates a algún consultor o hagas algo para planear, para que no estés trabajando, Sí, a la buena de Dios. pues sí, te come la operación y estés metido. Exacto, sí, porque pues necesitas saber hacia dónde apunta para Así es. dónde vas a encaminar los esfuerzos. Y ahorita que mencionabas al contador como un asesor externo, toda esta característica, lo que mencionábamos del contador, cuando pues está de forma independiente como emprendedor, atendiendo a otros contadores, a otras empresas, ahí, ¿cuál sería el perfil que requiere para poder sobrevivir, para poder salir adelante? Pues mira, o sea, ¿te estás hablando de las firmas de contadores? Así es. A ver, yo creo que sí van a sobrevivir simplemente porque cada vez está más complicado el entregar los números. O sea, y hay N cantidad de requisitos que de repente yo le digo a mi contadora, ¿y esto? No, pues no sé, déjame ir con el despacho y tiene que estar súper actualizado. Pero yo creo que o sea, los grandes diferenciadores es cómo puedes leer esa información para generarle valor. Yo creo que hay mucha información. A ver, te voy a poner un ejemplo. Suponiendo que tú tengas 20 clientes, tú tienes información que un dueño no tiene ni la menor idea. Simple y sencillamente, oye, pues, ¿cuál es la utilidad operativa de tus 20 clientes? Así es. Pues sepa, oye, ¿cuál es el costo de ventas? Pues no. O sea, y puede que todos tus clientes sean distintos. Pero si tú tienes contactos, por ejemplo, de otros colegas, a ver, a mí como empresa de consultoría, yo ya lo he investigado con consejeros y ya me lo dijeron. Así es. Pero esa información a mí me genera mucho valor de decir, oye, pues en una empresa de consultoría, ¿cuál debe ser el costo de venta? ¿Cuál debe ser la utilidad operativa? Esa información, si tú la googleas, pues, bueno, ahorita la inteligencia artificial sí más o menos te da algo de esa data. Algún parámetro. Pero tú puedes sacarla de aquí de Nuevo León o de México. Otra vez, esa información que si la analizas de tus clientes, no le vas a decir, oye, te voy a pasar sopa de... No, pues, no, indicadores pero dices, oye, generales. esa industria. A ver, eso también yo lo hago y me he dado cuenta que le genera mucho valor a mis clientes. Yo trabajo mucho con retail. Entonces, cuando me mandan a evaluar a todos los gerentes o a los directores, yo de valor agregado le digo, mira, el promedio de retail en México anda más o menos aquí. Tú sales arriba y abajo. Eso, o sea, yo de güey que no lo cobro. Pero podría, o sea, es algo que creo que hay gente que estaría dispuesta a pagarlo. Claro. Pero bueno, esos son valores agregados que puedes tener. La información ahí la tienes.
Sí, ahora sí que a lo mejor es ponerte diferentes cachuchas, ¿no? Quitarte la del contador, ponerte la de recursos humanos, ponerte la del abogado, ponerte la del empresario. Por ejemplo, el ratio de nómina en empresas, o sea, hay tanta información que... Pero otra vez, lo importante es cómo le dedicas tiempo con tu cliente para irle a explicar, oye, esto es importante, déjame ponerte un par de ejemplos, pero tienes que encontrar el momento, Hugo. Y en tu experiencia, o sea, algún caso concreto que nos puedas compartir de cómo lograste hacer ese switch, ya sea en el dueño, en el contador, o sea, que abrieran los ojos a todo esto que estás mencionando, porque a lo mejor estaban enfocados en la operación, en que siempre se ha hecho así, y ya vieron que esta nueva perspectiva, esta nueva forma de hacer las cosas, pues trae un valor agregado. Mira, ahorita mencionaste el tema de las cachuchas, y a mí me encanta el juego de las cachuchas, lo he escuchado de muchos consejeros, y algo que yo hago con mis clientes es, cuando vamos a hacer alguna propuesta, ok, está bien, ya armamos nosotros la propuesta, ahora ponte la cachucha del cliente Mm, y ¿pagarías eso? mm, O sea, ¿estarías dispuesto a invertirle ese tiempo? O sea, cámbiate y ponte en los zapatos de él, así es. a ver qué está pasando. Entonces, yo creo que ese ejercicio ayuda mucho y yo los invitaría a que traten de leer la información y tratar de hacer algunas hipótesis. O sea, darle el famoso doble clic Ya. y hacer Sí. algunas hipótesis. Es más, déjame mencionarte una característica entre los directores, o sea, la diferencia entre los directores generales y los directores de administración y finanzas. Prácticamente la única diferencia es que al director general se le pide una competencia que es facultamiento. ¿Qué quiere decir esto, Hugo? Para contar esa historia no quiere decir que tú te vayas a tener que ir al fondo de la alberca a hacer eso. O sea, puedes interactuar con el área de producción o con el área comercial. Oye, estoy encontrando esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, trabajé yo mucho tiempo en producción. Y hay una técnica de del 5 porqués Ajá, que casi ok. nadie lo aguanta. Ustedes como contadores lo deberían decir. Oye, o sea, se deberían de cuestionar. Sí. ¿Subió la nómina? ¿Por ¿Por qué? qué? Ahí va uno. Sí. No, pues porque tuvimos tiempo extra. ¿Por qué? Así. Pues porque la producción llegó, las piezas llegaron tarde. ¿Por qué? Y entonces le empiezas a dar doble clic. Y el problema no era el tiempo extra. O sea, el problema es que a lo mejor la flotilla de camiones les falta mantenimiento porque cortamos el presupuesto de mantenimiento. Ujú. Y entonces estamos teniendo una lectura totalmente errónea. Así es. Pero le metes los 5 porqués Sí, y es revelas, otra historia. Sí. No es un problema de tiempo extra. Sí. Llegas a otro tipo de problemas. Así es. Y quizás yo creo que ese es el análisis que deberíamos hacer los contadores en situaciones generales, o olvidarnos de los números e irnos a la raíz del problema. Pero volvemos a lo mismo. No necesariamente lo tienes que hacer tú. Claro, desde luego, no. Y es que este es un trabajo en equipo, o sea, tienes que ir a tocar la puerta a producción, recursos humanos, ventas. Porque el problema, o sea, muchos de esos problemas ni los conoces. No, o sea, no es de nadie. No, y es que a lo mejor aquí es, o sea, al final todo termina en los números, pero el origen no. O sea, porque al final, oye, el tiempo extra pues lo ves reflejado en la contabilidad, pero pues no es problema de contabilidad, porque el famoso cierre de mes, oye, ¿por qué empiezan las preguntas? Pero como dices tú, el origen puede estar en otro lado. Así es. Y bueno, hay que tener mucho tacto, porque a veces en esta metodología de los 5 porqués, dependiendo de las áreas, para el segundo porqué ya, y ya el de producción ya te inventó la madre. Pero bueno, hay que tener ese tacto para... Y ahorita que hablas de tacto y demás, o sea, ¿cuáles son las 5 cualidades que tú crees indispensables el día de hoy que debe tener un contador? Buenísimo. Bueno, la primera ya te le había mencionado algo que antes no sucedía, lo de diversidad e inclusión. La segunda sí es un tema de desarrollar talento. Okay. ¿Sí? Te voy a decir por qué. En muchas empresas, ¿quién es el sucesor natural del director general?
Sí, pues el de finanzas, el de contabilidad, administración. El tema es que si tú subes al director de administración y finanzas, el que conocen como el todo no, Sí. y cuando dices todo no, pues entonces hay una percepción de, pues no tiene sentimientos, es súper frío. Entonces, yo he visto directores generales y directores de administración y finanzas que cuando empiezan a desarrollar esas soft skills de ese tipo de liderazgo vía influencia. Ujú. Hay una diferencia entre ser líder por influencia, A imponer. exactamente, a porque tengo el poder y porque me toca. Entonces, yo lo que he visto es que cuando van desarrollando ese liderazgo, esa empatía, esa escucha, esa curiosidad de decir, sí, tengo yo la data, y a veces creemos que la data es la verdad absoluta, pero a final de cuentas alguien registró ciertas cosas y a veces el problema está en cómo lo registraron. Entonces, cuando dejamos de tener esa verdad absoluta y bajamos a piso, a ver, de una empresa muy grandota, el vicepresidente que apenas acababan de contratar, le hablé por teléfono y le dije, ¿dónde estás? Y me dice, pues estoy en la tienda, aquí en el cuarto frío. ¿Qué estás haciendo? No, pues, o sea, estoy trabajando, me vine a trabajar un mes a la tienda para poder entender. Sí, o sea, el origen o la fuente de ciertas... O sea, cuando haces inventarios, ¿qué quieres? O sea, todo eso. Entonces, yo no he visto muchos contadores que se bajen a piso. Así es. Más que cuando el director general va a dar un recorrido. Un recorrido. Ahí Ay, va a sí, estar en la foto. O sea. Sí, no, pero yo creo que eso les puede ayudar bastante. Y bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final. Y a lo mejor esta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y a lo mejor parte ya la contestaste, pero desde tu perspectiva, ¿qué perfil es el que debe tener el contador para en los próximos años poder sobrevivir a todo este tema de la tecnología, inteligencia artificial, poder generar valor a las empresas? Sí, mira, yo creo que no es un tema de ahí viene la inteligencia artificial, me va a quitar la chamba. A ver, desde hace 6 meses hay influencers que andan diciendo eso y yo ahorita no veo que les hayan quitado la chamba. Así es. Ahora, lo que sí es que tenemos que aprender a convivir con eso y sacarle valor. O sea, porque ahorita ya hay diferentes plataformas, Cloud, ChatGPT, que realmente, a ver, yo ya lo he hecho. Por ejemplo, en una ocasión metí mis 10 estados financieros de la tarjeta de crédito y le dije, oye, pues hazme un análisis y recomiéndame o sea, eso yo no lo... ¿A mano? Sí, no terminas. Hice la vez pasada un experimento de... nosotros somos muy religiosos en el tema de compartir información y cada mes tenemos una junta. Entonces, metí los reportes mensuales de contabilidad con los reportes mensuales de las áreas de operaciones y comercial y le dije, oye, pues, o sea, pero todo viendo hacia adelante. Que esto es algo que les quiero dejar para que no se les olvide. En una de un programa de consejeros que tomé, me llamó mucho la atención y nos ponían el símil de, tú cuando vas manejando, ¿de qué tamaño es el parabrisas delantero? Sí. Sí, ya lo has escuchado. Sí. Y el retrovisor, pues es de este tamañito. Exacto. Entonces, hay que estar viendo hacia adelante. Entonces, con inteligencia artificial yo le dije, oye, pues aquí está esta información, dime cómo va a terminar el año o qué recomendaciones me das. Entonces, creo que eso, lo que yo he escuchado, Hugo, es que muchos directores generales están utilizando muy cañón la inteligencia artificial y les ayuda a entender hasta en un 60-70% muchas cosas y ya de ahí llegan a sus juntas de trabajo para elevar el nivel de conversación. Yo invitaría a que empiecen a utilizarlo también. Y el perfil de lo que se va a requerir y te lo están pidiendo en todos los puestos es razonamiento crítico. Son 4 competencias en todos los puestos, ¿eh? O sea, no nada más en los de ustedes, es razonamiento crítico, toma de decisiones, o sea, que no te dé parálisis por análisis, que seas coachable, o sea, que sepas decir, y esto es algo también bien importante, en muchas ocasiones, pues el director general y los contadores se equivocan. Así es. Hay que tener humildad para decir,
Por aquí no es. O sea, deja tú por aquí no es. No sé. Nos equivocamos. Sí. O sea, Ok. aprendimos esto. Entonces, razonamiento crítico, toma de decisiones, ser coachable. Y el otro es el tema de liderazgo. O sea, tienes que tener ese liderazgo. Entonces, esas 4, si las pueden desarrollar, yo creo que les va a ayudar bastante. Perfecto, pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que esta fue una conversación bastante interesante, enriquecedora, y yo creo que pues nos da un rumbo a los contadores de hacia dónde van las cosas en cuanto a tema de recursos humanos y qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos y que no nos quedemos con, como coloquialmente se dice, con la fealdad de los números, sino qué podemos hacer con ellos, para qué sirven y cómo generamos valor agregado a las organizaciones en las que colaboramos. Buenísimo. Pues muchas gracias por la invitación y si les interesa, tengo ahí un canal de TikTok que es por sí. donde nos contactaste. Nos contactamos, así es. Aparentemente se está generando valor ahí porque pues, les cuento historias y demás. Entonces, si les sirve esa información, ahí búsquenme como Ángel Taboada Garza. Y creo que de lo que se trata aquí, Hugo, es de tratar de generarles el mayor valor posible. Así es. Muchas gracias. A ti. Saludos. Hasta la próxima.